Hola amigos, buenas noches. Estamos aquí para nuestro programa de los lunes. El día de hoy con un tema muy interesante de la química y la magia de tus pensamientos. ¿Qué es lo que pasa? No están peleadas la ciencia, no están peleadas con la parte de la, pues de la vida social, de todo lo que nos pasa al día a día. Y hoy vamos a ver la increíble conexión que existe entre todo lo que consumimos, todo lo que hacemos y cómo estas sustancias químicas nos ayudan a trabajar con esos estados de ánimo que actualmente pues son una enfermedad más común también, aparte de las enfermedades que hemos hablado de alimentación, pues están las otras de tipo social como la depresión, como los trastornos bipolares, todas esas enfermedades, pues se desencadenan por muchas de estas emociones que no están bien trabajadas, que todavía se están viendo muchísimos descubrimientos y muchísimos efectos de la actualidad, de toda la información que tenemos, de toda el bombardeo que tenemos de cosas y de redes y de tecnología que a veces, en vez de hacernos un bien, nos está causando un daño. Entonces, vamos a empezar primero por definir qué es una emoción. La emoción se distingue como un sentimiento fuerte que es diferente al conocimiento o a un razonamiento. O sea, es algo que estamos sintiendo. Eso, en general, es una emoción. Entonces, las emociones químicamente e internamente se producen por las reacciones químicas que están ocurriendo en nuestro cerebro. Y estas reacciones se dan a través de la sinapsis de las neuronas. Entonces, esa conexión que hemos hablado, sobre todo en la parte del ejercicio, cómo nos ayuda el ejercicio a crear esas nuevas sinapsis y hacer más conexiones, es la que está encargada de transmitir y de liberar las sustancias y que se den el contacto de una con la otra. O sea, es como una llave cerradura, así funcionan. El químico es la llave, el neurotransmisor, y el receptor es la cerradura, que es la parte de la neurona, la sinapsis o el embone que va a hacer. Entonces, eso es lo que se da a nivel de nuestro cerebro. Ahora, ¿cuál es, de la parte del cerebro es la que está encargada de todo este sistema de las emociones? Es el sistema que se llama límbico, el cual está compuesto por tres grandes categorías o tres grandes estructuras. Entonces, para que no se nos vayan olvidando, les puse otra vez las notas que ahora se me ocurrió empezar a hacer, para que a lo mejor nos guiemos más. Y entonces definimos emoción es igual a un sentimiento que es distinto a un razonamiento y a un conocimiento. Se dan por reacciones químicas en el sistema límbico, que está compuesto por hipotálamo, amígdala y el núcleo accumbens. Esa es como la composición de este sistema límbico. Ok. Entonces, ahora, ¿quiénes son las tres categorías de mensajeros químicos más importantes en la regulación de estas emociones? Una es la serotonina y esta nos va a ayudar a muchas de las funciones del cuerpo que regulan el sueño, la temperatura, el estado de ánimo, el apetito y el dolor. Y está ligada a emociones que desencadenan la depresión y la ansiedad. Entonces, ahora, ¿cómo la puedo yo ayudar a generar este neurotransmisor? Pues por medio de la alimentación. ¿Y qué es lo que tengo que comer para empezar a subir mis niveles de serotonina? Pues tengo que comer alimentos como el chocolate oscuro. Entre más porcentaje de cacao es mejor, o sea, si es 70% amargo, es el mejor chocolate oscuro.
y ese es el que más aumenta los niveles de serotonina. Almendras, pistaches, otros cereales como el trigo, la avena, el maíz, lácteos, el plátano, espinacas, carnes magras, o sea, lo más limpias posible, sin grasas, pollo, conejo, yema de huevo, sardina, atún y otros pescados azules. Todos esos alimentos nos ayudan a elevar los niveles de serotonina. Y socialmente o de manera, pues, didacta o autodidacta, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos iniciar nuevas actividades y proyectos y eso va a elevar nuestros niveles de serotonina. Viajar, reírse, o sea que busquen cosas chistosas también. Y el ejercicio, por supuesto, que lo hemos hablado varias veces, ¿no? El ejercitarse, el hacer actividad física, sube también los niveles de serotonina. Ok, entonces ese es uno de los mensajeros que van a actuar en la magia de nuestras emociones. Ahorita vamos a ir ligando la información, por eso empecé con estas sustancias para ir enlazando toda esa parte. ¿Quién es la otra molécula importantísima en la regulación de emociones? La dopamina. Esta controla los circuitos de recompensa y de felicidad y aumenta los niveles de placer. Entonces nos ayuda también a regular estas respuestas emocionales y se le llama la molécula detrás de nuestros pecados. ¿Por qué? Pues porque regula toda la parte de nuestra respuesta emocional. O sea que a veces cuando actuamos irracionalmente puede ser que tengamos niveles elevados de dopamina. Ok, ¿qué alimentos puedo consumir para elevar estos niveles de dopamina? Plátano, carnes, pescado, leche, almendras también, habas, huevo, remolacha y varios de los granos puedo empezar a consumir. Ok. Tercer molécula implicada en la parte de las emociones es la norepinefrina y esa nos va a ayudar a moderar nuestro estado de ánimo controlando los niveles de estrés y de ansiedad. ¿Cómo puedo aumentar los niveles de norepinefrina en la alimentación? Pues con prácticamente los mismos alimentos y también los voy a aumentar haciendo ejercicio y actividad física. En todas estas neurotransmisores, mi herramienta mágica es la actividad física y el ejercicio, y lo hemos visto en el programa de el ejercicio y el cerebro. Entonces, esa es una de las actividades que puedo realizar para subir estos niveles. En el caso de la dopamina, pues también se libera por las relaciones afectivas, por la parte de socializar con nuestras amistades, todo eso eleva los niveles de dopamina. Ok, entonces ya vimos cómo elevar estos niveles de los neurotransmisores. Ahora, ¿qué pasa en este sistema límbico? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues ahí es donde se están regulando todas estas reacciones a través de estos tres grandes sistemas que les mencioné, que era la amígdala, el núcleo accumbens y el hipotálamo. Entonces, a través de esos tres sistemas es como se regula y con la liberación de estas sustancias. Para que quede más reforzado el tema de los neurotransmisores, la dopamina está involucrada en experiencias de placer, en los circuitos de recompensa y aprendizaje, y la serotonina en la memoria y aprendizaje, y la norepinefrina regula el estrés y la ansiedad. Entonces, esos son los tres grandes neurotransmisores que van a estar ayudando a regular y que nos van a permitir trabajar con esas emociones. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos este sistema o
Este sistema límbico es el primero que se empieza a desarrollar cuando nuestro cerebro empieza a formarse y nos ayuda también a toda la parte de reconocer esas emociones. Es muy primitivo, entonces responde a los estímulos y por lo general eh, no distingue o no tiene una lógica en cuanto a la respuesta que se va a dar. Entonces tenemos que regular esas emociones a través de otro sistema. Es por ello que nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho está más relacionado con las emociones negativas, es decir, el miedo, el enojo, la ansiedad, la depresión, todas esas emociones están dadas por nuestro hemisferio derecho, pero nuestro hemisferio izquierdo es quien le ayuda a regular esa respuesta a que sea más de manera más lógica y evalúa la situación regulando que no se dé una respuesta solamente emotiva, sino que se racionaliza más por el hemisferio izquierdo y es así como nosotros podemos ir regulando la parte de nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para trabajar con estas emociones en un aspecto social? Y ahorita, por ejemplo, que estamos en una época de replantear cambios y de trabajar con esos propósitos y de que no tiene mucho que empezó el año. Entonces, ahorita está súper, súper activo toda esta parte de los circuitos neuronales. Es por eso que quise hacer este tipo de programa. Porque ahorita nos podemos poner un poco tristes porque ya pasaron 15 días y a lo mejor no estamos haciendo los cambios que dijimos o las propuestas que queríamos y otra vez nos está entrando la sensación de miedo porque no vamos a lograr las cosas. Entonces, hay que trabajar mucho en la parte de evaluar las situaciones y dividir lo más que podamos las metas y las cosas que queremos hacer. Por eso nosotros les estamos ofreciendo la herramienta del taller para que ustedes planteen todos esos propósitos a través de temas donde ustedes lo relacionen con palabras que hagan conexión con sus sentimientos. Porque si no hay una conexión, seguramente no va a haber ese logro de las metas. Hay que conectar las cosas, hay que trabajar esa emoción y también apagar la emoción negativa, porque nos puede ganar y les estoy dando por eso estas herramientas de cómo alimentarse y qué hacer para subir unos de estos neurotransmisores y ayudar a mi cuerpo a que trabaje con los propósitos y además a través de lo que estoy alimentando a mi cuerpo generar más de estos neurotransmisores. ¿Qué puede pasar entonces cuando yo dejo que mi hemisferio derecho simplemente reaccione a esos estímulos? Pues puedo llegar a enfermedades tan fuertes como la depresión y como la apatía, que son dos, eh, pues son enfermedades ya diagnosticadas como neurodegenerativas, porque ambas enfermedades se ha visto que se dan por estos desbalances químicos, por la falta de esta alimentación, por la falta del ejercicio y por la falta de nuevos aprendizajes o de nuevas actividades. Si yo me meto en una rutina y yo no tengo una meta, un objetivo en mi vida, pues voy a entrar en un circuito de depresión y de sentirme triste y de sentirme criticado, autocriticado sobre todo. Entonces, eso va a hacer más fuerte ese ciclo de depresión hasta que vaya cayendo en síntomas mucho más graves. Además de que se ha visto que esta enfermedad de la depresión está muy ligada a enfermedades
de impedimentos en la memoria que después pueden causar Alzheimer. Entonces, es muy importante trabajar con estas emociones, es muy importante que durante nuestro año aprendamos a cómo seguir las cosas, a cómo trabajarlas y a cómo partirlas para que a nosotros no nos vengan sentimientos de que estamos sobrecargados o de que es demasiado, sino poco a poco ir trabajando con esas metas y con esos objetivos y recompensarnos. Así como nuestro cuerpo se recompensa con este tipo de alimentos y suben estos neurotransmisores que he mencionado, a través también de actividades como el ejercicio o de nuevos aprendizajes, lo mismo tengo que hacer yo para que yo me sienta motivado y para que yo pueda trabajar con lo que me propuse. Si yo no genero esas emociones, nadie va a venir y las va a poder generar por mí. Tengo que tomar esa responsabilidad y tengo que tomar esas herramientas para desarrollarla. Entonces, este sistema límbico, como les mencionaba, es un sistema que se puede tomar como que está siempre eh, espantado de todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque pues es reacción nada más. No tiene esa compensación y por eso es que se tiene este hemisferio derecho donde se evalúa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ir trabajando con estos circuitos? Primero, identificar esa emoción, identificar que nos estamos sintiendo a lo mejor tristes, a lo mejor agotados. Por ejemplo, hoy fue un día bastante complicado para mí. Empezó como muy extraño, no empezaron a salir las cosas bien, eh, empecé a sentir esa frustración y como no quería que ese día se convirtiera en algo mucho peor, pues le empecé a dar la vuelta a través de cosas que yo sabía que me iban a poner en otro estado de ánimo, ¿sí? ¿Qué hice? Pues cosas muy simples, como escuchar a lo mejor alguna música, ver un video que me motivara. Todo eso hizo que se diera un switch, empezar a trabajar en algo que me encanta. Eso es lo que empecé a hacer para olvidarme de a lo mejor de lo que pasó y de esa emoción negativa que yo empecé a generar y que posiblemente iba a hacer que mi día fuera peor y peor y peor y peor, peor. ¿Qué es la segunda cosa que a mí se me ocurrió hacer para modificar esas emociones? Pues ejercicio. Después de que hice mi sesión de ejercicio, obviamente me sentía muchísimo mejor y el día prácticamente estaba compuesto. Sin embargo, pasaron más cosas y de todas maneras eh, fue complicado trabajar con ellas. ¿Por qué? Pues porque me empezaron a generar frustración. Ya saben cómo son los servicios de repente aquí en México, que hablas y te tienen ahí esperando y horas y horas y horas y no te resuelven. Bueno, eso también crea un circuito de molestia, crea un circuito de frustración. ¿Y qué podemos hacer si ya sabemos a veces que los servicios son así? Número uno, pues sí quejarnos, porque si no decimos nada, por eso es que también nos dan esos servicios tan nefastos en internet, en telefonía, en mil y un cosas. Entonces, si estamos pagando por un servicio, antes que nada tenemos que exigir que ese servicio sea de calidad. Si nosotros como mexicanos cerramos la boca y no decimos nada y nos conformamos con lo que nos están dando, pues estamos creando servicios peor, ¿sí? Peores que nos van a tratar siempre mal y nos van a, pues, hacer esperar y a poner los mil y un buzones, etc. En fin, eso fue lo que pasó. ¿Qué hice? Los puse en altavoz, ahí que se tardaran lo que quisieran. Yo estuve haciendo mis cosas y empecé a trabajar otra vez con la parte de la motivación, poniendo música que a mí me gustara, trabajando con la preparación de este tema. Entonces eso dio el switch. Si nosotros empezamos a buscar cosas bastante simples que son una canción, un pedazo de una película,
un video, con eso empiezo a darle switch a las cosas. No es fácil, no es fácil. O sea, yo mismo he experimentado muchas veces esos días de frustración y a veces hay días en que estamos en la calle y decimos, ya mejor nos vamos a meter. Pues sí, es lo mejor que puedes hacer. Mejor ya regrésate a tu casa si ese día se puso medio complicado y en tu casa busca herramientas para hacer. Si de plano no te puedes ir a tu casa, ahorita hay que utilizar esa nueva funcionalidad, esas nuevas herramientas para ayudarnos a nosotros. Métete a internet y busca un video que te motive. Baja una canción que te ponga de buenas, ve unas fotos donde te acuerdes de cosas positivas. Esas son las herramientas que nosotros tenemos que hacer. Y eso es así como jugamos con los químicos. ¿Por qué? Porque empezamos a liberar sustancias que nos empiezan a producir diferentes estados de ánimo. Nos empiezan a producir más serotonina, más dopamina, más norepinefrina, y entonces empezamos a controlar varias de las emociones negativas, como la depresión, como la apatía, como el miedo, ¿sí? Que esas dos las puse juntas en el post que hice, porque las dos son muy parecidas. Cuando yo tengo apatía es una falta de motivación, es una falta de ganas de hacer las cosas, nada me emociona, nada parece animarme, me siento con sentimientos de desesperanza, entonces es una emoción muy, muy complicada, pero también viene de alimentaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque si estoy llenando a mi cuerpo con azúcares muy, en altas cantidades y con grasas saturadas y con fritangas y con comida rápida, pues ese tipo de emociones son las que voy a empezar a despertar. Entonces, todo está conectado. Si lo estamos viendo, la alimentación, mi actividad física, socialmente lo que estoy haciendo y con quién me estoy relacionando, también está muy involucrado. Todo eso alimenta este tipo de enfermedades que empiezan con emociones negativas. Entonces, si yo empiezo a trabajar estos circuitos y empiezo a entender qué es lo que está pasando, es más fácil que yo lo trabaje. Hoy, como les mencioné en ese ejemplo, pues a lo mejor fue enviado esto que pasó el día de hoy, que se me complicaron varias cosas, para que yo tuviera ejemplos para compartirlos con ustedes y experiencias. Y todos hemos tenido días donde dices, ya que se pare esto, ¿no? Pero no se va a parar mientras nosotros no hagamos nada. Y si seguimos en ese circuito, peor se va a poner. Entonces, hay que descubrir esas herramientas que no son nada complicadas y que las tenemos ya en un celular. Si lo tenemos a la mano, pues nos metemos, para eso sí sirve, y nos empezamos a automotivar. O nos salimos y damos una caminata y con eso activamos la liberación también de estas hormonas, de estas neurotransmisores que nos van a ayudar a ponernos en otro estado de ánimo. Entonces, lo siguiente que habíamos visto era lo de los hemisferios. Les dije también que el sistema límbico regula las emociones y está formado por la amígdala, el hipotálamo y el núcleo accumbens. Hay dos hemisferios, el derecho que trabaja con emociones negativas y el izquierdo que nos ayuda a interpretar las situaciones. Trabaja con la lógica. Entonces, esos son los dos hemisferios, esos son las herramientas que nosotros podemos empezar a trabajar y así es como voy regulando mis emociones. Ahora, ¿qué es la depresión? Bueno, está compuesta de varias emociones, son sentimientos de tristeza, de culpa, autocrítica, desesperanza. La apatía, pues es una pérdida de interés, no hay emociones, hay una sensación de inmovilización, hay excusas, hay enojo y por eso va junta con el miedo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos miedo también nos inmovilizamos, cuando tenemos miedo también nos enojamos, cuando nos preguntan, peor nos ponemos. Entonces,
hay que ir reconociendo qué está pasando con nosotros. Las señales ahí están, las herramientas ahí están. Lo que hay que aprender a hacer es a ocuparlas en el momento correcto antes de que se desencadene. Es como cuando tenemos un dolor de cabeza muy leve y que a lo mejor ya sabemos que padecemos en algunas ocasiones de migraña o que ese dolor se puede intensificar. Pues en cuanto empiezo a sentir ese dolor de cabeza, es cuando debo de hacer algo para que se me quite. Y no necesariamente tiene que ser autorrecetarme. ¿Qué puedo tomar a lo mejor para que ese dolor se me vaya apagando? Pues un poco de café va quitando ese dolor. Empezar a hacer algo de actividad física me ayuda. Si no dormí bien, me puedo tomar una siesta de 15, 20 minutos y con eso me recupero y puedo ayudar a que ese dolor se vaya apagando. Entonces, lo mismo tengo que hacer con mis emociones. Si yo empiezo a detectar una emoción negativa, yo ya sé que se está liberando, yo ya sé qué tipo de químicos estoy trabajando y yo ya sé qué tengo que comer y qué tengo que hacer para elevar los positivos. Entonces, es eso, es simplemente identificar las cosas, es trabajar con ellas a nuestro favor y por eso la herramienta más fuerte para todo eso es el amor. Y no me refiero a un amor de pareja necesariamente, sino el amor por todo lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Dónde se ha identificado en nuestro cerebro? En un área que se llama ventral tegmental, en el núcleo caudado, y está involucrado en circuitos de recompensa y motivación. Obviamente sabemos que aumenta la dopamina, la serotonina, y oxitocina, vasopresina, que son hormonas también liberadas, pero eso sí, en la parte de relaciones afectivas. Entonces, hagan las cosas con amor, busquen actividades donde se despierte ese sentimiento, las mascotas, el estar en contacto con nuestras mascotas, despierta esos sentimientos de amor y libera esos neurotransmisores u hormonas que nos empiezan a ayudar a trabajar con esas emociones. Ahora, también estábamos en una era, hace no mucho tiempo, donde todo era responsabilidad de los demás. Actualmente, y dicho por la persona que puse su foto en el post, que es Louis Hay, estamos entrando a una era de Acuario en la parte astrológica, si lo quieren ver así, que esa era de Acuario lo que hace es que nos hace a nosotros más responsables. Es la era de la responsabilidad, que ya lo había mencionado yo en otros programas. Estamos entrando a una era donde ya no se vale echar culpas y ya se vale tomar responsabilidad. Y responsabilidad desde la parte del amor, desde la parte de hacer las cosas con ganas, de buscar lo que a nosotros nos apasiona, de hacer actividades que nos motiven, de cuidar a nuestro cuerpo. Todas esas cosas son efectos de hacer las cosas con amor, de buscar hacer más actividades que nos despierten sentimientos positivos, no negativos. Entonces, hay que trabajar con esas emociones, hay que trabajar con la parte de todo pues los sentimientos positivos como el amor, y sobre todo se ha visto que controla y regula emociones, creando un triángulo perfecto donde nosotros estamos primero identificando la situación. Después, lo que hacemos es que le damos la atención a esa respuesta y después evaluamos. Este circuito es el que se activa a través del amor. Cuando nosotros evaluamos, estamos en la situación, reconocemos la situación, ponemos atención en esa situación, empezamos a ver el entorno, empezamos a activar el hemisferio izquierdo para que nos dé una lógica y nos dé un razonamiento de lo que está pasando. Y entonces evaluamos las cosas y actuamos desde nuestra responsabilidad,
de generar sentimientos positivos. Por ejemplo, lo que pasó el día de hoy, que fue esperar y esperar y esperar y esperar a que una persona me atendiera y no contestaban y no contestaban y estuve más de una hora en una llamada que me podía haber puesto de muy, muy, muy mal humor. Entonces, primero es evaluar la situación. Yo ya sé que así son esos servicios. De nada me sirve enojarme y enojarme y enojarme más y aventar a lo mejor hasta el teléfono X respuesta de enojo a mejor empezar a hacer otra cosa que me pusiera de otro estado de ánimo. Entonces, hay que empezar a trabajar con esos circuitos donde evalúas, primero reconoces que te está poniendo de malas X o Y situación. Luego, pones más atención en tus respuestas, en lo que te puede estar pasando. Y evalúas y das una respuesta, pero no desde la irresponsabilidad de tú me provocaste o tú hiciste o este sistema de servicios que me pone. No, no desde ahí, sino desde la parte del amor, de ver lo positivo, dentro de lo negativo, ver lo positivo. Cuando me empezó a pasar todo eso, yo dije, bueno, son ejemplos que me están dando para el programa del día de hoy y de esa manera lo pude ver de forma positiva. No siempre podemos, pero bueno, otra manera de verlo positiva es, tengo un teléfono, tengo dinero para estar en un servicio de este estilo, tengo estas herramientas, no es, o sea, agradecer cosas, simplemente el estado de agradecimiento me empieza a dar el switch hacia otros sentimientos positivos y yo mismo empiezo a generar esos químicos. Entonces, no hagamos que las demás personas cambien. Nosotros tenemos que empezar a generar ese cambio. Algo chistoso que me pasó fue eso. Cuando estaba haciendo los cambios yo de humor, de ponerme a trabajar en otra cosa, de escuchar música que me pusiera de buenas, la persona que me estaba atendiendo, que tenía una actitud al principio como, pues, creo que ya medio mundo la hemos experimentado, burocrática y de poca ayuda, empezó también a cambiar su actitud. Y a través de que yo le explicara, que se pusiera en mis zapatos y que fuera más empática, fue como yo logré que esa persona le diera seguimiento a las cosas y hasta me dijera, ¿sabe qué, señor? Yo me comprometo a que voy a arreglar esta situación de que usted no tiene servicio y le voy a hablar hoy en la noche o mañana para que avisarle que ya se restableció el servicio. Entonces yo dije, wow, qué respuesta diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque también notó que yo bajé eh, mi estado de ánimo de enojo y lo transformé también. Entonces ella reaccionó de manera diferente. Si nosotros empezamos a trabajar con esas emociones, hasta podemos generar un cambio en las personas, pero primero tenemos que empezar por nosotros. No los demás cambian y entonces yo cambio. Así nunca va a funcionar. Yo cambio y mi entorno va a cambiar. Así es como tenemos que ir trabajando con estos circuitos, más en estas épocas donde estás replanteando muchas cosas. Entonces, invierte en ti, invierte en tu salud, ten esas ganas y ten ese valor de hacer las cosas por ti. Ya no esperes a que los demás te den las cosas. Tú búscalas, tú inscríbete, tú ve y paga ese curso, tú ve y métete a estos videos, tú ve y ve la información que nosotros también estamos posteando, busca, hay 1000 herramientas ya también en línea. No hay pretextos, no hay excusas, hay que tomar las herramientas y hacer los cambios nosotros. ¿Desde dónde? Desde un punto de vista amoroso. ¿Por qué? Porque todo va a ser para ti, todos los beneficios son para ti y tú vas a estar generando un cambio indirecto en los demás. Cuando las demás personas empiecen a ver que tú cambias tu alimentación, que tú cambias tu sedentarismo, que tú cambias tu aprendizaje y empiezas a hacer cosas por ti, para ti, entonces los demás van a empezar a verte también de manera diferente y vas a empezar a cambiar sin querer tu circuito social o tu círculo social. Personas negativas y tóxicas, ya no te van a dar ganas de estar con esas personas. Indirectamente las vas a empezar a alejar
y tampoco van a querer estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque son gente que luego está muy envidiosa, muy negativa y cuando ve a una persona que le empieza a ir bien, como que ya también se aleja. Entonces, solitas se van a empezar a alejar. Si no, pues tú empieza a hacer un checklist de qué personas este 2018 quieres que estén cerca de ti, porque eso también es súper, súper importante. Ok, pues creo que tocamos todos los puntos, todas las emociones y todas las enfermedades que yo puedo desencadenar simplemente por malas alimentaciones, por malos hábitos que yo tenga y por no entender qué está pasando internamente. Por eso es que les queremos explicar todo esto, para que también vean que la ciencia o lo científico no está peleado con la parte de la salud en general y de lo social y de lo que nos llama la atención y de lo que es interesante y de lo que es divertido, porque pues si lo ves desde un punto de vista positivo, todo esto es súper divertido. Tú solito generas todo eso, es una maravilla cómo funciona estas sustancias y cómo puedes jugar con las emociones. Simplemente es aprender a trabajarlas, ¿sí? Y todos lo podemos hacer, solamente es paso a paso. Por eso, la verdad es que les estamos dando precios súper accesibles también para que no tengan pretexto. Y ya próximamente muchas de estos talleres y cursos los vamos a dar en línea. De hecho, el de los propósitos, el taller de propósitos para cumplirlos, está en línea también. Vamos a tener 2 días para que no haya pretexto, jueves y viernes de 6:30 a 9:30 de la noche. Este próximo jueves y viernes en línea te puedes inscribir para tomarlo a través de una herramienta donde tú vas a poder ver todas las diapositivas, vas a poder verme y escuchar y no te vas a tener que mover de tu casa. Entonces, son 300 pesos, te los gastas de verdad en una ida al cine. No seas codo para tu salud, no seas codo para tu conocimiento. Hay mil y un cosas que no necesitas y te las compras. Entonces, invierte este año en ti, haz un esfuerzo por ti y hazte responsable. En fin, esto es por el día de hoy. Creo que estuvo bastante interesante, sobre todo por la parte de los ejemplos que pues hoy se dieron. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Estén pendientes de todo lo que les vamos a postear porque va a ser relacionado a este tema del día de hoy. Que tengan excelente noche e inicio de semana. Estamos ya en la segunda semana de enero. ¿Qué estás haciendo para que sea diferente este año? Nos vemos. Que duermas súper bien. Recuerda que debes dormir 7 a 9 horas. Bye.